Listo. Gracias por el recordatorio. Bueno, entonces estamos plasmando el diseño del ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Quedamos que vamos a hacer una agenda que va a controlar toda la parte de contactos. Entonces, una primera tabla van a ser los contactos precisamente. Vamos a hacer nuestra primera tablita. ¿Qué campos podemos determinar que le vamos a poner a nuestra tablita de contactos? Obviamente vamos a tener un ID, ¿no? ID de usuario. Ahí está. ¿Pero qué otros? Pues lo principal, profe, el nombre, Por supuesto, el número de teléfono, tal vez un correo electrónico. Así es. Vamos a poner un teléfono celular, teléfono de casa, correo, muy bien, correo electrónico. ¿Qué más? A veces en las agendas se puede registrar la fecha de nacimiento de nuestros contactos. ¿Cómo le podríamos poner? Domicilio. Domicilio, ok. Tiene un domicilio corto. Incluso algunos utilizan aparte del nombre un alias, que es como un nombre corto. Eso lo voy a agregar aquí. Más, a veces por aquí agregan la parte de las cuentas, ¿no? Que tienen en Facebook, ¿dónde está el Facebook? El Instagram. A veces, profe, si se trata de una empresa o organizaciones así. Ok, sí, correcto. Y bueno, para no hacerla tan extensa y tan pesada, creo que con esos es más que suficiente. Cuando estemos registrando, algunos campos pueden quedar vacíos. No es necesario que todos se llenen. Así como lo hacemos en los teléfonos, cuando registramos un contacto, a veces no llenamos todos los campos. A veces nada más el puro nombre y el teléfono celular, porque a veces no le ponemos ni siquiera el de casa, ni el correo de la persona, ni nada, porque nos interesa más el teléfono celular y el nombre. ¿Sale? Entonces el hecho de que tengamos todos estos campos no quiere decir que tenemos que llenarlos todos. Bueno, esta va a ser nuestra tablita de contactos. Vamos a suponer que almacenamos en nuestra agenda también llevamos, no sé, fechas de cumpleaños, festejos. Vamos a ponerle que nuestra agendita también vamos a guardar los festejos. Y los festejos, con el puro ID de usuario, podemos saber obviamente cuándo cumpleaños, con el puro ID de usuario, pero para el festejo, pues a lo mejor vamos a poner el lugar, donde vamos a festejar, la fecha, la hora. ¿Qué más? Igual a lo mejor nada más con esto. Como que para programar las citas que tengamos para festejar a uno de nuestros contactos. Y por último vamos a agregar otra tercera tablita donde vamos a suponer que vamos a guardar conversaciones. En esta de conversaciones
obviamente el ID de usuario, no pudiera ser el alias, si lo queremos. Con el ID, la fecha, hora, mensaje. Sí, como que para hacer un tipo de chat, ¿no? Un mini chat. Ahí está. Bueno, antes de definir también cómo se van a relacionar, porque van a estar relacionadas estas tablitas, necesitamos especificar los tipos de datos que va a llevar cada campo. Recordemos que aquí en bases de datos que son para dispositivos móviles, tenemos hasta cierto punto esa limitante, que son pocos los tipos de datos que podemos utilizar. Sin embargo, pues nos da soporte para poder poner todos estos datos, ¿no? Por ejemplo, un ID de usuario. ¿Cómo pondríamos un ID de usuario? Vamos a suponer que vamos a manejar letras y números. Entonces, ¿qué tipo de datos de los que ya veíamos en la sesión anterior podríamos utilizar para el ID de usuario? ¿Cuál podríamos ver? ¿No recuerdan los tipos de datos? Vamos a... Aquí acuérdense que tenemos a San Google. Ah, los manuales. No les pasé los manuales. Antes de que se me olvide, se los voy a compartir. Híjole, se me pasó. Les iba a compartir este y este. Están muy buenos porque les decía que traen bastantes cosas interesantes. Ya estábamos viendo la vez pasada. Entre ellas, pues, los inicios, ¿no? ¿Qué tipo de... Los comandos que puedes utilizar. Vienen también por aquí los tipos de datos. Ok, vamos abajo. Creo que no vienen en este, vienen en el otro. Sí, aquí nos vienen los comanditos, la instalación. Entonces en el otro. Este de acá. Esos dos ahorita se los comparto ya para que no se me vaya a olvidar. Nada más quiero retomar esa parte para que recordemos y tengamos bien presente cuáles son los tipos de datos que podemos utilizar aquí en SQLite. Vienen más o menos. Son 5, ¿los recuerdan? A ver quién me los empieza a comentar en lo que los encuentro aquí. Para mezclar números con letras, usamos generalmente Varchar. Bueno, en algunos otros manejadores es Varchar. Sin embargo, aquí... no es igual, ¿verdad? Así es. A pesar de que creo que sí tiene soporte para Varchar, de hecho ahorita lo probamos si quieren, pero el equivalente aquí se llama text, para texto. A ver, por aquí venía. Estos son los operadores. Aquí están. Tipos de columnas o tipos de datos para columnas. El null, pues bueno, ya sabemos que es nada, ¿verdad? Literalmente es nada. Está el integer para valores enteros, está el float, valores con punto decimal o punto flotante, está el text, que es para todo lo que tenga que ver con cadenas de texto, y este que es el blob. Si queremos almacenar algún tipo de objetos, pero no son objetos como los que conocemos comúnmente para otro tipo de bases de datos, sino que son objetos en formato binario. A ver, si son valores que siempre tienen longitudes variables. A ver si más adelante hacemos un ejercicio con este tipo de dato, el blob. Pero bueno, ahorita la pregunta es, ¿qué tipo de dato le puedo poner al ID de usuario si quiero manejar
letras y números. Entonces ya por ahí nos comentaban, nos hacían un primer comentario, un varchar, pero les decía, el equivalente aquí del varchar es el text. Entonces el tipo de dato que va a llevar va a ser text, considerando que no nada más quiero números, quiero letras y números. Por supuesto, el que sigue también es text. Una de las ventajas que tiene es que no necesito especificarle longitud, es variable, como lo decía ahí ahorita en el manual. Es variable de acuerdo a lo que yo vaya almacenando. Entonces, todo lo que tenga que ver con cadenas de texto, como en el caso de nombre, alias, en el caso de aquí de los teléfonos, si quiero utilizar paréntesis, si quiero utilizar guiones de separación, pues eso ya involucra que son cadenas de texto. Por eso todo esto es text. Igual el correo, text. La fecha de nacimiento, como tal, no tengo un tipo date, como en otros manejadores. Recordemos, son estos 5. Entonces, en lugar del date, también hemos utilizado el text. Simplemente le damos ese formato, ¿no? Por eso, entonces, este es text. En ese sentido, les decía, es más rápido aquí la creación y el diseño de una base de datos para móvil, porque pues tiene 5 y de ahí prácticamente el que se acomoda para todo es el text. Profe, ¿Dónde? ¿y en ninguno se especifica la extensión? No, cuando, al menos aquí en móvil, no. El text, digamos que lo deja abierto para que tú puedas poner la longitud que tú quieras. Es decir, cuando estás introduciendo los datos, tú le puedes poner la longitud que quieras y te lo toma. El límite, déjame ver, aquí debe de venir. No, dice que es una cadena de longitud variable. Ok. A ver, déjame ver si menciona el límite por aquí, porque no lo vi. No menciona el límite, pero bueno, eso también lo voy a checar. Ah, de hecho sí le puedo poner char, mira, char y me lo acepta. Obviamente me acepta la palabra char, pero pues al final de cuentas me lo toma como text. Bueno, más adelante me ocupo de investigar cuál sería el límite, pero no es necesario especificarse en el momento del diseño, de la creación, simplemente con que le pongamos la palabra text, ya nos crea el campo con ese tipo de dato. Acá a este lado, en el caso de usuario, entonces debe de llevar el mismo tipo de dato que el de acá, porque lo vamos a relacionar. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí no estamos poniendo nombre del contacto ni nada. Entonces vamos a establecer esa relación. Por lo tanto, deben de ser del mismo tipo de dato, que voy a usar ese campo para relacionarlos. Entonces, ese debe ser text. En el caso de lugar, pues prácticamente todo va a ser text, porque la fecha también la estoy considerando como cadena de texto. La hora la puedo establecer como una cadena de texto. Acá abajo igual. Todo va a ser text. No tengo nada aquí que pueda representar con otro tipo de dato. A menos que le meta edad aquí para poner un entero. Pero bueno, no nos compliquemos la existencia. Con ese análisis todo quedaría como text. Inclusive acá abajo. También. Ok, ahora viene otra cosa interesante. ¿Cómo los voy a relacionar? ¿Dónde voy a poner llaves primarias y dónde voy a poner llaves foráneas?
Una de las primeras situaciones que debo de ver es si la base de datos para móviles me acepta llaves foráneas y llaves primarias. Las llaves primarias definitivamente sí me las acepta. Eso es como que de cajoncito, pero las llaves foráneas para relacionar las aceptará. ¿Ustedes qué dicen? Les voy a pasar estos documentitos para que lo puedan ir checando y ustedes me dicen, ¿están en inglés? Sí, pero están entendibles hasta cierto punto. También para que vean la importancia de, pues ahora sí que de saber un poquito de inglés, ¿verdad? A lo mejor no hablarlo completamente, pero por lo menos leerlo. Miren, aquí viene la sección de llaves primarias. En ese sentido no hay problema, les decía, las acepta casi como por default. Te habla de índices y vamos a ver lo de llaves foráneas que viene por aquí, más abajo. Esas son las vistas, índices. A ver. Creo que venía un poquito más arriba lo de las llaves foráneas. Pero bueno, se van a dar cuenta que sí las aceptan. Nada más que sí quiero que revisen cómo implementar las llaves foráneas. Entonces, les voy a pasar ese documentito. Déjenme ver si de aquí me da chance de mandárselos directamente. En el chat. No me deja integrar archivos. Bueno, entonces se los voy a compartir en mi Drive. Creo que ya los tenía, ya los había subido, nada más que me quedé en la parte de compartírselos. A ver, aquí está, nada más les puse esto. Ok, aquí les voy a subir esos manualitos. Es este y es este. Entonces, este se los voy a compartir. Miren, algo así es lo que ustedes tendrían que hacer. Por ejemplo, ahorita voy a obtener los enlaces individuales. Hagan de cuenta que yo voy a entregar una tarea, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí ya tengo guardada mi tarea en mi Drive, la selecciono, le doy clic derecho, le doy en obtener enlace y aquí está el enlace. Nada más le voy a modificar algo antes de copiar el enlace. Voy a modificarle que cualquier persona con el enlace, obviamente no lo voy a hacer yo, claro, el del enlace, que cualquier persona con el enlace pueda leer mi trabajo, pueda verlo. Y ahora sí, ya le voy a dar en copiar enlace. Le doy en hecho. Y en este caso, yo se los voy a compartir. Lo voy a dejar aquí en unidad 1, en recursos. Aquí les voy a subir. Se lo voy a poner en una etiqueta. Ahí está el primer enlace, ahorita les va a aparecer.
ahí en la carpetita, en la pestañita de unidad 1, y lo voy a subir a recursos porque está aquí abajo. No, déjame, lo llevo acá arriba. A ver, ahí va avanzando. Actividades, recursos. Ahí está. Aquí arriba de esto. Ahí está el primer manual, de ahí lo van a poder descargar. Enseguida les pongo abajo el siguiente manual, también para que lo descarguen y puedan ir checando, sobre todo cuando hago preguntas, que puedan ver ahí rápidamente el manual. O como guía, por si se les olvidó cómo activar las cabeceras, los encabezados, cuando muestro los resultados, o cómo darle formato de tabla, a manera de columnas, y muchas cosillas que vienen ahí, inclusive cómo salirse del SQLite. También ahí viene en el manual. Bueno, este es el primerito. Déjenme les comparto el otro. Ah, este es el completo y le puse que es el, no es el básico, es el, ¿cómo le llamaré? Sí, manual completo. Y les voy a poner la notita que está en inglés. Pero está muy bueno ese manual, ¿eh? Bueno, aquí abajo voy a poner el enlace para el manual básico de instalación y manejo de SQLite. No voy a generar la etiquetita. Así, clic derecho, obtener enlace. Para cualquier persona con el enlace, ahora sí lo copio. Muy bien hecho. Y aquí lo pegamos. Y listo. Tienen ya en la sección de recursos de la unidad 1, ahí tienen ya los dos manualitos para que los revisen. Y bueno, entonces, ahorita vamos a definir las relaciones. Estamos definiendo las relaciones. Quedamos que en esta tabla de contactos necesitamos ver la parte de las llaves. Entonces, ¿cómo voy a, o en dónde voy a poner llaves primarias y dónde voy a poner llaves foráneas? Una llave primaria, ¿para qué la utilizamos? Pregunta. Para identificar nuestra tabla. Sí, puede ser. ¿Para qué se Para utiliza? identificar qué atributo es el más importante. Puede ser también. Para poder relacionar las tablas junto con otras. Ok. De las tres personas que me han comentado, el comentario se complementa, es decir, me lo han dicho por partes, aunque el principal no me lo han dicho. ¿Para qué utilizamos una llave primaria? Para identificar. Para distinguirlos, ¿no? Es un dato que no se comparte. Para definir la clave principal de la tabla. Sí, es para la clave principal de la tabla. A ver, alguien comentó ahí porque es un dato que no se comparte. A ver, me llamó la atención. Yo fui profe. A ver, ¿cómo que no se comparte, Uriel? Es un dato que solo pertenece a una única tabla y no se comparte en tablas, creo que sí. Más o menos, más o menos. Miren, una llave primaria la definimos y aquí voy a agarrar ahora sí que los comentarios de todos, porque sí, todos dieron un comentario correcto hasta cierto punto. La llave primaria la definimos en una tabla para formar
un valor único en la tabla. ¿Sale? Un valor único. Ese valor único puede estar formado por uno o varios campos, no precisamente por uno de ellos. Comúnmente se le aplica a un solo campo, es decir, al campo donde identificamos que los valores no deben de repetirse. Por ejemplo, en la escuela, aquí en el TEC, ustedes tienen en su registro, en las tablas que hay aquí de ustedes como alumnos, hay un campo, un valor que es único para cada uno de ustedes. ¿Cuál será? Nuestra clave del instituto. Así es, el número de control. Ese número de control es único, ese no se repite. Así como así, aún así pasen muchas generaciones, a nadie, a ninguno se le va a asignar un mismo número de control. A dos personas distintas no se les va a asignar un mismo número de control. Entonces, ahí hay un ejemplo de un campo que tiene una llave primaria, es decir, que no te va a aceptar un registro idéntico. ¿Sí? Por ejemplo, si viene otro alumno y se inscribe, no le van a poder dar un número de control que ya esté siendo utilizado por otro estudiante. Aún y pasen 20, 30, 50 años, eso no va a pasar, porque las tablas no lo permiten de entrada. Entonces, una llave primaria es eso. Se utiliza para definir valores únicos en las tablas, ¿ok? Que te permiten las llaves primarias relacionarte con otras tablas, ¿sale? ¿En qué casos o en qué situaciones podemos hablar de llaves primarias? Pues ya les decía, a lo mejor el número de control aquí en la escuela, en el TEC, en el caso de ya ustedes cuando ingresan a trabajar, el RFC. El RFC es una clave que no se va a repetir, es decir, dos personas no van a tener el mismo RFC. Se les asigna uno único a cada persona. Cada quien tenemos nuestro propio RFC. Lo mismo la CURP. La CURP es un registro personal, es un dato que se nos asigna y que no se puede y no se debe repetir. Entonces, en el lugar en donde tengan registrados toda esa información donde viene la CURP con nuestros demás datos, ese campo específico está configurado para que no acepte valores repetidos. Entonces, en el caso de contactos, estamos hablando de que el ID de usuario es el campo que vamos a usar para asignarle una llave primaria. ¿Ok? Por ejemplo, en una tabla conversaciones. En esta tabla de conversaciones me convendrá o será adecuado ponerle una llave primaria a este campo. Aquí definitivamente sí se la tengo que poner porque es un registro único. Voy a registrar por única vez a cada usuario. No me conviene tener dos veces al mismo contacto. ¿Sale? Entonces aquí sí definitivamente lleva una llave primaria. Ya vimos por qué. Pero en una de conversaciones me convendrá ponerle una llave primaria al ID de usuario. Yo creo que no, profe, ahí, o sea, a lo mejor una foránea para relacionarlo. Exactamente, muy bien dicho. A ver quién fue el que participó. No Yo creo que alcancé. Mario, ok, Mario, correcto, Mario. Aquí llevo una llave foránea. ¿Por qué una llave foránea? Porque me va a servir para establecer la relación con esta de acá. Si se dan cuenta aquí, en esta tabla, no voy a ocupar, bueno, más bien, no voy a poner estos campos de nombre y de alias, ni nada de los de acá. Porque a través de este campo, yo puedo obtener esa información. Precisamente es una de las intenciones, que yo no haga duplicidad de información. Ajá, por eso nada más voy a incluir un solo campo que me va a ayudar a conectarse para acá y obtener cualquier información que yo quiera de aquí. Así es como funciona una llave foránea. Y la pongo para poder relacionarme con esta de acá, con la primaria. Entonces, estoy hablando de que aquí va a llevar... a ver, es una como... como esta. De aquí va a salir una conexión hacia acá.
Más o menos así. No, voy a hacer más arriba. Ahí está. De esta ID de usuario se va a conectar con este ID de usuario. ¿Sale? Y esta de acá, ¿qué onda? También. Aquí debe de llevar una llave foránea. Porque si bien es cierto, en mi tabla de festejos, a lo mejor por año, a lo mejor sí voy a poner una sola vez, ¿no? ¿Qué usuario es el que cumple años? ¿Y dónde le vamos a festejar? Pero pues resulta que mi tabla de festejos no nada más me va a servir para un solo año. La voy a tener ahí pues para los años que me dure. Entonces ese mismo ID de usuario va a aparecer varias veces en esa tabla. Sí, a lo mejor, no sé, una vez cada año, sí es cierto. Pero si yo le pongo la llave primaria, no me va a dejar que yo vuelva a poner el mismo ID de usuario como registro. Y eso no me conviene en esta tabla. Lo mismo en esta de conversaciones. Imaginemos que un usuario está mande y mande mensajes. Si yo le hubiera puesto una llave primaria aquí, no me dejaría más que registrar una sola vez a ese usuario para que mandara un mensaje en toda la tabla. Y así con una llave foránea no hay problema. La llave foránea solamente me va a permitir que acceda a los demás datos de acá, pero me va a permitir que ese mismo usuario pueda tener varios registros en esta tabla. ¿Sí? Entonces ese usuario puede estar mandando varios mensajes. No sé si quedó claro este tema. Llaves primarias y llaves foráneas. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Eh, Sí, profe. Ok. Bueno, esa es Profe. teoría. Mande. En caso de necesitar otra llave primaria, ¿se podría agregar y relacionarla con contactos, por ejemplo? ¿Cómo qué campo se te ocurre? Mm, no sé, que ocupo alguno de esos datos que ya tengo registrados ahí. Y ¿Alguno de estos de aquí? ajá. Ok. Bueno, ok, mira, por eso estamos agregando esta de aquí. Una tabla sí puede tener varias llaves foráneas e incluso una llave primaria, ¿eh? No pasa nada. Vamos a suponer que a lo mejor aquí le quiero poner una clave a cada mensaje. Le puedo poner así, clave mensaje. Este no lo vamos a agregar como parte del diseño, nada más para... Lo estoy ejemplificando. Le puedo poner clave mensaje y esta ponerla como llave foránea. Llave primaria. De modo que las claves para los mensajes no se repitan. Ajá. Que cada mensajito lleve su propia clave. Sin embargo, tiene esta llave foránea para poder relacionarse con esta tabla y saber qué usuario fue el que mandó el mensaje, cuál es su alias, qué teléfono tiene, cuál es su correo, domicilio, etcétera, etcétera. A lo que voy es de que teniendo este campo aquí, ya no sería necesario agregar ninguno de estos de acá en esta tabla. De hecho, uno de los objetivos de las bases de datos es evitar la redundancia. Y la redundancia se refiere a eso, a que a través de relaciones yo puedo obtener la información que yo necesite. Entonces, con el simple hecho de incluir un campo que tenga su respectiva llave primaria acá, yo ya puedo acceder a esa información. Es decir, para que yo aquí no le ande metiendo, por ejemplo, que yo no le ande metiendo aquí, no sé, el nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un campo que yo puedo jalar de acá, no volver a registrar aquí, sino jalarlo. Si yo necesito saber quién es, a través de esta llave foránea lo puedo obtener. Por eso no es necesario escribir o registrar ese dato. ¿Sale Ya así? entendí, profe. Entonces, Ajá. se usa nada más para no redundar. Exacto, exactamente. Ok. Sí, Pero fíjense si... que retomando este tema, y qué bueno que estamos platicando de esto, hemos tenido muchos alumnos aquí en el TEC, algunos muy buenos para programar, pero tienen sus detalles cuando hacen las bases de datos. Resulta que no se complican la vida y en las aplicaciones no quieren batallar
Y por ejemplo, vamos a suponer que tienen un formulario donde registran contactos. Ok, ese pues lleva todos estos campos, ¿no? Y ahí registran los datos. Y tienen otro, no sé, de conversaciones, como este. Y en el de conversaciones, pues resulta que en lugar de hacer una consulta para saber qué usuario, cuál es el nombre del usuario que está mandando mensajes, lo que hacen es incluirle los campos aquí, incluso en el formulario de conversaciones, para que el usuario final lo capture. Haz de cuenta que aquí dicen, a ver, aquí necesito el campo nombre, pero también necesito el campo alias. Y lo repiten por practicidad, porque dicen, pues, ¿para qué voy a estar haciendo una consulta hacia esta tabla, traerme estos datos, si los puedo incluir aquí directamente? Eso es una mala práctica. Aparte de que redundancia de datos te puede causar problemas de integridad, porque a lo mejor acá el contacto lo tienes, no sé, con los 2 apellidos, y aquí resulta que nada más lo agregaste con un solo apellido. Entonces, cuando quieres generar algún tipo de reporte o algún tipo de salida donde ocupes el nombre, si lo jalas de aquí, el nombre va a estar con un solo apellido. Si lo jalas de acá, sí va a estar correcto, con 2 apellidos. Y es ahí donde vienen los problemas y las inconsistencias en los sistemas. Por eso, para evitar todo ese tipo de cosas, lo mejor es tener bien relacionadas tus tablas. Y si necesitas un dato como el nombre, que esté en un solo lugar, como aquí. De ese modo ya, siempre que lo necesites, siempre vas a estar jalando este valor. Y por ende es el mismo que van a ver todos los usuarios que necesiten ver el nombre. No como les estaba mostrando, que algunos lo van a querer jalar de esta tabla, otros de acá, y pues ya hay inconsistencias, ¿no? Se generan errores. Les decía, hemos tenido alumnos que son muy buenos programando, pero que son bien malos para diseñar sus bases de datos. Y pues ya el hecho de hacer un cambio en la base de datos cuando ya tienes una aplicación diseñada, pues sí les trae muchos problemas y a veces no quieren hacerlos, pero para eso existen las reglas y las teorías de bases de datos. ¿Sale? Por eso siempre es bueno hacer primeramente el diseño de la base de datos para saber y darte cuenta que no te está faltando nada, y entonces sí ya después empiezas a construir la aplicación, no al revés. No se hace primero la aplicación y ya después la base de datos. Bueno, entonces aquí ya vimos que esta se va a relacionar con esta a través de este campo. En el caso de esta, pues también es un caso similar. Esta va a llevar una llave foránea para que se pueda relacionar con esta de acá también. Entonces, aquí lo que vamos a hacer también es una relación de este campo con este de acá. Un solo asterisco es llave primaria, 2 asteriscos es llave foránea, ¿sale? Aquí les voy a poner como quiera la indicación para que no se nos vaya a olvidar. Aquí abajito. Esta es llave primaria y 2 es llave foránea. Ahí está. Vamos para que quede claro. Y las relaciones van a ser así. Ambas se van a relacionar con la tabla de contactos. ¿Ok? Bueno, este diseñito lo vamos a guardar, porque va a ser la estructura base de nuestro ejercicio. Ahorita ya lo vamos a hacer ahí. Ahí está. Ahorita lo vamos a retomar. Bueno, vamos a irnos a nuestra máquina virtual.
Voy a iniciar sesión. Ahí está, ya está arrancando. Máquina virtual. Aquí ya se supone que ya arrancó. Les recuerdo que para abrir una terminal lo podemos hacer rápidamente con Control Alt T. Control Alt T. Y ya nos abre la terminal. O bien, pues si lo quieren hacer de la manera tradicional, aquí en mostrar aplicaciones y ahí muy seguramente tienen terminal. Déjame hacer un poquito más grande esto. Ahí está, para que lo alcancen a ver. Bueno, entonces vamos a abrir nuestro programita, el SQLite, pero antes me voy a colocar en la carpeta donde los estoy guardando. Con un PWD les recuerdo que me indiquen dónde estoy en este momento. Estoy en Home Horacio. Si no me equivoco, hicimos una carpeta. Ajá, en mi caso se llama tópicos-bd. Entonces voy a entrar a ella. También aquí les recuerdo, podemos ir escribiendo parte del nombre de la carpeta. Oprimir tabulador y en automático me lo autocompleta. Le doy enter y pues ya estoy dentro, ¿no? Aquí Profe, debe estar un... Mande. ¿compartió ya el video de la clase pasada? Ah, según yo sí, pero a ver, no Sí, sé profe, si les aparece. está en el Así red. les aparece. Sí, yo ya lo sé. Sí, les llega una especie como de correo donde les dice ahí que está el video. Ok, bueno, igual en un espacio lo checo para reenviárselos, pero les debe llegar una especie como de correo donde les dice que se les ha compartido un video de la clase. Ok, bueno, entonces creo que estos comandos ya más o menos nos empiezan a conocer. Espero que se vayan acostumbrando a ellos para que los manejen un poquito más seguido. Aquí ya vemos que ya estoy en mi carpeta tópicos-bd y tengo ya creada una primera base de datos. Entonces voy a abrir, de hecho se quedan guardadas, vean, se quedan guardadas todas las indicaciones que dimos en la clase pasada, con las flechitas hacia abajo y hacia arriba del teclado, las podemos recuperar. Aquí tengo esta, donde estoy indicando que voy a abrir la aplicación y la ruta donde la voy a abrir. Ahí está. A ver, permítanme tantito, un minuto. Nada más para corroborar. Ok, ya, continuamos. Entonces, aquí ya abrí mi aplicación. Y pues entonces vamos a empezar creando la base de datos con el esquemita que definimos aquí. Quedamos que como nombre le íbamos a poner agenda, ¿ok? Entonces es
digamos que lo primero que tengo que hacer aquí, un punto open, le voy a poner agenda.db. Recordemos que ese comando .open, si la base de datos no existe, la crea. En caso de que exista, pues ya me la, en este punto ya me la estaré abriendo. Pero pues para ver si tiene algún tipo de tablas o algo, le puedo poner un punto tables. Y pues está vacío, porque realmente no la tenía creada. Como vimos, nada más tenía la de escuela. Entonces con esto la está creando apenas. Voy a empezar creando la primera tabla. Nuestra primera tablita, es esta, se va a llamar contactos. Y tiene todos estos campos. Todos son de tipo text, entonces ahí no hay tanto problema. Sin embargo, aquí viene la parte de la llave primaria. ¿Cómo definirle que lleva llave primaria? No sé si a lo mejor ya pasaron por fundamentos, ya pasaron por taller, ya pasaron por administración de bases de datos. ¿Recuerdan cómo se le especifica en la creación de una tabla que queremos un campo como llave primaria? ¿Sí lo recuerdan? Aquí estoy empezando a crear la tabla. Se llama contactos. Y enseguida los campos. Pero antes de continuar, a ver quién se acuerda, quién me dice. Si no, igual pueden checarlo aquí en los manuales que les pasé. Es con primary key, ¿no? Así es, con primary key. Tengo que indicarle que el campo, aquí hay un ejemplo. Aquí se está creando una tabla que se llama TBL. Y en este campo que se llama ID, es de tipo entero. Y enseguida se le especifica que es primary key. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos empezar a crear los campos y llegado el campo al que le queremos asignar la llave primaria, simplemente le especificamos eso, primary key. O sea, voy a empezar con este, que es el de llave primaria. Entonces le voy a llamar ID usuario. ID usuario. Es de tipo text. Y aquí es donde viene primary key. Ahí está, coma. Ya con eso le va a asignar la llave primaria a ese campo. Ya en el caso de los demás no hay ningún problema. Todos son de tipo texto. Y aquí están los nombres. Voy a utilizar puras minúsculas. ¿Sale? Aunque aquí lo especifique con mayúsculas y minúsculas, voy a usar puras minúsculas. Es nombre, luego alias, nombre, text. Alias, text. Nombre, alias, teléfono-cel, teléfono-casa, teléfono-cel, text, teléfono-casa, text. Luego correo, fecha-nac, correo, text, fecha-nac, text. Luego domicilio, Facebook, domicilio, text, Facebook, text. Luego Instagram, text. Luego empresa, text. Listo. La verdad más lo checo antes de darle enter, no me haya equivocado en no me haya comido alguna letra. Creo que todo está bien. Ahí está. Si al darle enter no les marca error, quiere decir que vamos bien. De hecho, ya podría comprobar que efectivamente se creó poniendo nuevamente un punto tables.
Y ahí está. Ya me está mandando que ahora sí tengo esta tablita, que es esta que acabo de hacer, en mi base de datos. Los espero por si lo están haciendo todavía. Si ya lo tienen, me comentan para continuar. Igual si les marca error, me comentan para ayudarles a detectar en dónde está el error y tratar de corregir. Profe, ¿y para modificar algún parámetro que ya hayamos puesto? Suponiendo que te equivocaste en algún campo, Ajá. bueno, mira, ahí creo que la versión móvil no tiene soporte para el alter table, déjame ver. Porque a lo mejor lo más conveniente va a ser que borres la tablita y la vuelvas a crear. Pero déjame revisar esa parte porque según recuerdo, la versión móvil no tenía soporte para hacer modificaciones. A ver, ahora verás. Tablas y llaves, relaciones. Profe, después del alias, ¿qué seguía? Perdón. A ver. Le tomo una foto si quieres. Órale. ¿Listo? ¿Ya tienen la foto? Déjame ver. ¿Por qué? No viene del alter table. No viene, pero yo sí me acuerdo que no tenía soporte para el alter table. Bueno, esa sería parte aquí. Déjame ver este tema. Aquí debe de venir. Ok, esto es lo que les comentaba. Tiene un soporte limitado del alter table. Dice que lo que puedes hacer es agregar una columna y renombrarla. ¿O para eliminar esa tabla, profe? No puedes removerla. Sí, no, pues es lo más fácil. Ah, mira, de hecho aquí está. Eso es lo que te iba a comentar apenas. Yo creo que lo mejor es borrarla. Aquí está. Drop table y el nombre de la tabla, punto y coma.
borrarla y mejor la vuelves a hacer. Mira, haz de cuenta. Vamos a suponer que me equivoqué. Entonces aquí lo vamos a borrar con un drop table. Drop table, contactos. Ahí está. Si le damos un punto table ya no la tengo. Y mejor la volvemos a crear. La puedes recuperar toda la sentencia, te recuerdo, con la flechita arriba y hacia abajo. Y ya nada más haces la corrección. No te hayas equivocado. Y ya le volvemos a dar enter. Yo en mi caso lo voy a dejar así porque pues yo no realmente la tenía bien. Pero esta pues sería la solución. Porque te digo aquí, el alter table como que no tiene soporte. A diferencia de un MySQL, un Postgres, pues ahí sí. Ya, profe, gracias. Sale muy bien. ¿Los demás ya estamos listos para avanzar? Sí, profe, yo ya. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos esta de contactos. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, esta de festejos, pero en esta de festejos resulta que tenemos esta llave foránea. ¿Sale? Tenemos que asignar la llave foránea a este campo cuando lo estemos haciendo, pero indicando que se tiene que conectar con esta tabla. ¿Ok? En el caso de los demás campos no hay ningún problema, todos son de tipo texto, de hecho. Esa parte también la podemos encontrar aquí, incluso viene un pequeño ejemplo. Me lo localizo. Entonces, profe, con haber escrito en la anterior que al principio primero que ya la convertimos en primaria, en llave primaria. Así es, ya con el comando anterior, con esto de aquí, exactamente con esto de aquí, ya le estamos indicando que este campo lleva llave primaria. Ok, gracias. Ya con eso ya queda especificado ahí. Bueno, ahora nos vamos a ocupar de la llave foránea, ¿sale? Es decir, estaba buscando esa parte de la llave foránea. Aquí viene un ejemplo. Bueno, este también se los quería mostrar. Este ejemplo está formando una llave primaria, pero utilizando dos campos. Vean cómo aquí está creando la tabla llamada rooms, donde el primer campo room number es de tipo entero, está especificando que no acepte valores nulos, es decir, que no se pueda quedar en blanco. Está creando también un campo llamado building number, también de tipo entero, que no acepte valores nulos, y la llave primaria la está definiendo hasta el final y está indicando que para la llave primaria se van a utilizar estos dos campos, ¿sale? Que es lo que les comentaba hace un momento, que una llave primaria no necesariamente es o está formada por un solo campo, puede ser una combinación del ID de usuario con el nombre. A veces es conveniente hacer esa combinación porque, por ejemplo, si alguien dice, bueno, es que, por ejemplo, en la tabla de alumnos, yo puedo utilizar en lugar de número de control, puedo utilizar el nombre del alumno como llave primaria, pues sí, si lo combinas con otra cosa para que te haga registros únicos. ¿Por qué? Porque sí ha pasado que en el TEC se han registrado alumnos con el mismo nombre. Son personas diferentes, pero tienen el mismo nombre, casualmente. Y no tienen nada que ver, no son hermanos ni nada por el estilo. Pero sí se ha dado que, si mal no recuerdo, era un José María Martínez López, algo así. Eran dos personas incluso de generaciones diferentes, de carreras diferentes, pero tenían el mismo nombre. Entonces, por eso no era tan conveniente utilizar nada más el nombre como llave primaria. Ahí era conveniente combinarlo con, no sé, con la fecha de nacimiento o con algo así, ¿no? De modo que ya con dos cosas te aseguraras que fueran registros únicos. Entonces, en este ejemplo, está formando una llave primaria con dos campos. Pero bueno, lo que les quería mostrar era cómo se especifica una llave foránea. Esa viene por acá. Si no la encontramos aquí, nos vamos directo a hacerlo, pero por aquí venía. Este es el para los índices. A ver.
Ahora verán. Aquí debe de venir. Si lo encuentran antes me comentan. Es un ejemplo de una creación de una tabla donde maneja llave foránea. Pero firmo donde Los suyos, nomás los mi suyos. nombre. ¿Dónde están los suyos? Ah. Son los indicadores que deben firmar. Hay que buscar dónde están. Son los que ya nos entregamos. Sí, pero no los supone, ni siquiera nosotros los entregamos. Le digo, te creería si alguien más le hubiera entregado, pero te los entregué yo. Mientras, búsquenlo, chavos, ahorita continuamos. No sé cuánto tengo. Creo que nada más uno. Ujú. Igual le estoy revisando todas las hojas. Pero creo que nada más tengo uno. Sí, Oscar y tú. ¿Son 2 juegos? Sí, no, tengo. ¿Ese tú lo traías? Sí. Me lo heredaron, mira, ni siquiera es mío, de recursos humanos. Bueno, a ver, entonces, vamos a ver. Seguimos buscando. Si no me voy a ir al índice, ahí lo voy a encontrar más rápido. Llaves foráneas. A ver, diseño de bases de datos, llaves, aquí debe venir. Llave primaria. Ok, aquí hay una. Este es un ejemplo de una llave foránea. De hecho, esta es la sección, miren. Llaves foráneas. Vean cómo se crea una llave foránea. Una vez que crean el campo, este es el nombre del campo, se le pone el tipo de dato y en lugar de ponerle primary key, aquí simplemente le vamos a poner hacia dónde va a hacer referencia. En este caso, el nombre de la tabla hacia la que tiene que apuntar y específicamente de esta tabla a qué nombre de campo es el que va a apuntar. Por eso en el esquemita, aquí yo les puse que, por ejemplo, cuando estemos haciendo esta tabla, este campo, cuando lo estemos creando, va a apuntar a la tabla contactos, específicamente al campo ID-usuario. Y de ese modo ya estamos creando la llave foránea para que se conecte con esta, que es una llave primaria. ¿Sale? Entonces es algo sencillo. No, déjenme regresar aquí que se me deshabilitó. Ahí está. Bueno, entonces, ahorita vamos a empezar con esta. Les he dicho con esta, pero vamos a hacer esta de aquí. La que se llama conversaciones, ¿ok? Vamos a crear la tabla conversaciones. Conversaciones, ahí está. Y como campos, la tabla conversaciones va a llevar, si quieren les limpio pantalla para que se vaya hasta arriba la instrucción o así está bien. Ya ustedes la siguen aquí abajo. Si le limpio pantalla, no es que desaparezca esto de arriba, simplemente se va a recorrer. Así es, el profe. ¿Ah, sí? Ok. Bueno, entonces se llama conversaciones y lleva el campo ID usuario, ID-usuario, que es de tipo text. Y de acuerdo a lo que nos dice en el manual, le tengo que poner que va a ser referencia
aquí por eso le ponen la palabra referencias, a la tabla, ojo, a la tabla contactos, ahí está, y específicamente a qué campo, a este, que se llama igual, sí, pero no pasa nada, así se llama, ID-usuario, ID-usuario, cierro paréntesis y llevo una coma. Esto es porque apenas estoy definiendo el primer campo de la tabla conversaciones, pero resulta que es una llave foránea, por eso todo este rollo de ahí es lo que veíamos aquí. Aquí a lo mejor pues este campo es el último, ¿no? Por eso aparece así. Pero si fuera el primero, pues bueno, sería algo como esto, aquí arriba. Luego una coma y los siguientes campos. ¿Sale? Entonces, ahí vamos. Llevamos apenas el campo ID usuario de tipo text con llave foránea. Enseguida viene el campo fecha de tipo text. Fecha de tipo text. Hora de tipo text. Luego mensaje. Mensaje de tipo text. Ahí está. Cierro paréntesis, cierro y termino con punto y coma. Este paréntesis, ¿cuál fue? Este de acá. ¿Sale? Porque este de aquí lo cerré aquí. Y le damos Enter. Y ahí está. Ya creamos nuestra tabla conversaciones, que lleva un campo de tipo text con una llave foránea. En el caso ya de Postgres y de MySQL, ahí se maneja un poquito diferente, porque aparte de esto se le agrega otra cosa. De entrada se le agrega que es una llave foránea con un foreign key. Y esto se le agrega al final. Pero bueno, ya llegado el momento lo vamos a hacer con Postgres. Ya que tomemos el tópico de bases de datos distribuidas. Vamos a trabajar con Postgres y ahí vamos a hacer algo como esto. Bueno, entonces, ya tenemos nuestra tabla de conversaciones también. Es esta. Ahora vamos a generar esta de acá, que es la de festejos. Entonces, aquí es un create table, festejos. Esta va a llevar un campo ID usuario con lo mismo que tengo aquí. Lo mismo, incluso apuntando al mismo lugar. De hecho, si les permite copiarlo y lo pueden pegar, ya se ahorran trabajo. Porque es el mismo campo, así se llama aquí, igualito, ID usuario, del mismo tipo de dato apuntando al mismo lugar. Por eso todo esto es de tipo texto y hace referencia a la tabla contactos al campo ID-usuario. Ahí está. Ya nada más continúo con los demás campos que son lugar, fecha y hora. Lugar, que es de tipo text. Fecha, que es de tipo text. Y por último, hora, que también es de tipo text. Cierro paréntesis, punto y coma. Y listo, ya tengo mi tabla de festejos. Los espero en ese punto para que nos pongamos al corriente y vayamos al parejo todos. Me comentan cuando ya estén listos para continuar.
¿Listo? Ya quedó, profe. Ok. Bueno, entonces en este punto ya tenemos las 3 tablitas. De hecho, podemos consultarle con el punto tables. Y aquí están. Contactos, conversaciones y festejos. Ahora vamos a agregarles datos. Pero aquí es donde viene algo interesante. Vamos a ver si realmente el SQLite nos está validando, si tiene ese soporte para que nos valide lo de las relaciones. Es decir, si yo en este momento quiero agregar un mensaje que un usuario mandó, no me tendría que dejar registrarlo porque se supone que no los he dado de alta aquí en contactos. En teoría, así debe de funcionar. Entonces, para probarlo, vamos a mandar un inserito a la tabla conversaciones con los siguientes valores. El primer valor tendría que ser el ID de usuario y es de tipo texto. Vamos a ver, voy a agregarle aquí a uno inventado. 4, 5, 6. Le voy a agregar una U, 6 ceros, 1. Luego, de acuerdo a lo que dice aquí, sería la fecha en la que estoy mandando el mensaje. La voy a poner en formato año, mes, día, que es el formato más común que se utiliza en bases de datos. Para la fecha, año, mes, día, ¿sale? Año, mes y día. Año, mes, día. Luego, la hora. Supongo que le pongo que son las 13:26. Luego, el mensaje que se supone que quiero registrar. Todo entre comillas dobles, entre comillas simples, porque se supone que es texto. Cierro paréntesis, punto y coma. Esto al darle enter me tendría que mandar un error. Y no me lo mandó. Entonces, aquí hay un detalle. El SQLite no está validando, no hace la validación de las llaves. Entonces ya es una debilidad, si queremos verlo así, que tiene el SQLite. Realmente, y de acuerdo, mande. Ahí lo que esperaba es que no nos dejara registrarlo porque lo tenemos vinculado con la primaria. Así es. Ah, ok. Sí, a mí también me dejó. Sí, en efecto, eso es lo que tuvo que haber pasado. Me tuvo que haber mandado un error diciéndome que esta clave no existe acá y que está vinculada. Pero pues no lo mandó. De hecho, vamos a ver si lo registró. Como select asterisco from conversaciones. Y ahí está, sí lo registró. No debió haberlo registrado, ¿sale? Entonces, digamos, es una de las desventajas del SQLite. Al ser una versión ligera de una base de datos, pues realmente lo de la validación y eso como que no lo implementa. Pero bueno, a final de cuentas, les decía, es para diseñar bases de datos para aplicaciones móviles, o sea, son ligeras, pocas veces se utiliza la relación entre tablas en ese tipo de base de datos para móviles, pero pues aquí lo quisimos implementar. De hecho, cuando lleguemos a trabajar con Postgres, vamos a hacer un ejercicio como este y van a ver que ahí sí lo valida. Bueno, entonces, vamos a insertar registros en la de contactos y después vamos a insertar registros en conversaciones y en festejos. De hecho, van a ver cómo voy a hacer que este registro quede como perdedizo porque pues, no va a tener alguna relación con el de contactos. No voy a registrar ese usuario en contactos. Voy a insertar ahora en contactos. A ver, contactos. Voy a registrar al usuario. Voy a empezar del 2 en adelante para dejar ese fuera. Aquí es usuario, nombre, alias,
En caso de usuario es el nombre completo, ¿eh? Vamos a poner este usuario. Luego el alias. Luego el teléfono. Luego eres usuario, teléfono. Luego teléfono de casa. ¿Dónde voy? Aquí. Luego el correo, fecha de nacimiento. Correo. Luego fecha de nacimiento. Igual en formato año, mes, día. Luego domicilio o Facebook. Domicilio. Facebook. Luego el Instagram. Son puros datos inventados, ¿eh? No hago mucho caso de esto. Y por último la empresa. Ahí está. Ya con este pues ya puedo ir insertando los demás más rápido. Nada más voy cambiando los datos. Porque ya vi que ya funcionó, entonces ya no le cambio por ejemplo al 03. Ya le cambio el nombre. No, teléfono. Profe, ¿Mm? ahí separó zona centro con una coma en el mismo campo, ¿es verdad? Ah, sí. Mira, aquí no hay problema porque como está encerrado, entre Ah, por las comillas. comillas simples, ajá, te lo toma como texto, inclusive la coma esta de aquí. Ah, ok, gracias, profe. ¿Verdad? Ahí está. Un tercero ya para que no se vea tan vacía esta tabla.
El tercer registro. Ok, fíjense aquí lo interesante es que sí valida las llaves primarias. Las llaves foráneas no, pero las llaves primarias sí. ¿Por qué me marcó este error? Que la verdad no me lo esperaba. Aquí sí fue un error mío. Porque se me pasó a cambiar el ID de usuario, el ID de contacto. Ya lo había dado de alta acá arriba. Aquí se me pasó a cambiarlo. Y sí lo está validando. O sea, la llave primaria sí la está haciendo valer. Entonces, aquí mi detalle fue que nada más tenía que haberle cambiado y no se lo cambié. Aquí. Ahí está. Ahora sí. Entonces, en el caso de la llave primaria, sí la valida, sí la checa bien, pero ya vimos hace rato que en la llave foránea, ahí no. Pero bueno, ya tengo aquí tres contactos dados de alta. Tengo ya un registro en conversaciones. Voy a agregar más, aprovechando que ya hice uno de conversaciones. Ahí está. Nada más que ahora sí les voy a poner usuarios que tengo dados de alta, como el del caso del 2. Vamos a poner que el 2 a las 13:30 hizo un comentario. Y alguien le respondió, ¿no? A las 13:31. Y bueno, aquí estoy agregando también
más registros a la tabla conversaciones. Ahorita vamos a mostrar la conversación cómo tendría que aparecer únicamente con el usuario y el mensaje. Pero pues en el caso de... Mande. A mí me marca error porque uso la slash que usted usó para Instagram y Facebook. ¿Este de aquí? Sí. Aquí nada más asegúrate que lo encierres entre comillas simples, mira. A ver, Que no se te haya pasado alguna. Con una comilla, sí, con una que se te pase ahí te marca error. Eso, profe. Mande. Y si queremos dejar un espacio así en blanco para no, por ejemplo, el Instagram o algo así. No pasa nada, lo puedes dejar. Pero no se agregaría el dato en otro campo. O si o pongo un guión. ¿Cómo? A ver, creo que no te entendí bien entonces. O sea, ¿cómo hago el insert si quiero dejar un espacio en blanco entre dos filas? Entre dos columnas. Un espacio en blanco, o sea, un registro en blanco. Ajá, digamos que no quiero poner, no sé, el teléfono de casa. Porque no tiene. Ya. Ajá. Bueno, mira, hay Ya. varias alternativas. Una es que cuando llegue ese valor, por ejemplo, el teléfono de casa, este de aquí, lo dejes nada más, le pongas la coma, comilla simple que abre y comilla simple que cierra, sin nada dentro. Esa es una alternativa. Para que te tome que sí le estás poniendo valor, pero ese valor es nada. Ok, profe. La otra sería que desde acá, desde el principio, en el Inserting To, contactos, después de la palabra contactos, por ejemplo, tú le pongas a qué campos le vas a dar valores y dejes fuera ahí al teléfono de casa. Y ya después aquí en Values, ya entonces empieza a darle valores nada más a los que hayas mencionado acá. Pero pues a lo mejor tú a unos sí le quieres poner y a otros no, entonces ahí lo más conveniente es hacer algo como lo que te dije. Así como esto, pero cuando llegues a este dato o al que quieras dejar en blanco, nada más después de la coma, entre comillas simples no pongas nada, nada más déjalas así, que abren y que cierran y ya. Ok, profe. Sale, entonces hasta aquí llevamos datos en la tabla de contactos y en la tabla de conversaciones. Ok, vamos a ver si nos hace válida la llave foránea para mostrar las conversaciones, pero donde aparezca nada más el nombre corto del contacto y su mensaje. ¿Sale? Vamos a ver cómo quedaría eso. Tendría que hacer algo como select, ocupo el nombre corto de aquí de contactos, ese nombre corto se llama alias y está en contactos, entonces sería contactos.alias. Y de conversaciones ocupo el mensaje, entonces sería conversaciones.mensaje. Ahí está. Luego from, las tablas que son contactos, coma, conversaciones. Y nada más le voy a poner una condición. Que están conectados a través del ID de usuario. Es decir, que contactos.id usuario es igual a conversaciones.id usuario. Contactos.id usuario es igual a conversaciones.id usuario. Así. Y ahí está. Aquí ya me está mostrando la conversación. Si se dan cuenta, nada más aparece el nombre del usuario, que me lo está trayendo de la tabla contactos.
en este caso el alias nada más, y el mensaje. A lo mejor aquí se ve muy enredado con lo demás, ¿no? Pero acuérdense que podemos activar el modo encabezado si ustedes quieren y el modo de columna. Voy a empezar con el modo columna y nuevamente la vuelvo a mandar. Ahí está, ya se ve mejor. Ahí está la conversación, ¿no? Y como pudieron ver, pude traer esta salida con dos campos que no se encuentran precisamente en la misma tabla. Este campo de acá es este campo de aquí, el alias. O sea que nada más estoy mostrando este campo y estoy mostrando este campo. Ajá, y lo estoy haciendo a través de la relación que hay entre esas tablas. Y si se dan cuenta, me dejó fuera el primer mensaje que había puesto. ¿Se acuerdan que había un mensaje donde les dije no me está validando ese de aquí? Este de hola estoy, ¿qué tal estoy probando? Me lo dejó fuera porque no encontró con quién relacionarse en la tabla de contactos. Yo no di de alta ningún contacto con esta clave, entonces no puede traer quién mandó ese mensaje y por eso no me lo está mostrando. Solamente me está mostrando los mensajes y los alias de los usuarios que los mandaron en donde sí encontró esa relación. Les decía, estoy trayendo por un lado el dato y por otro lado este dato de acá. Mensaje, y lo hago a través de esta conexión que establecimos aquí. Aquí está, le estoy indicando que de la tabla contactos me traiga el alias, de la tabla conversaciones me traiga el mensaje. Y aquí le digo, después del from, de la tabla contactos y de la tabla conversaciones, donde se están conectando la tabla contactos ID usuario con conversaciones ID usuario. Y listo, ya me trajo esto. Ya si también le quiero habilitar los encabezados, pues recuerden que es con un punto headers. Lo digo on para prender los encabezados y vuelvo a mandar la misma consulta y aquí está. Alias y el mensaje. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Oye, Olis, ¿podrías prender el aire, por favor? Sí, qué calor, sí. Sí, sí, sí. ¿Dudas, chavos? ¿Si les salió o no les salió? Si tienen problemas, ya saben. Coméntenme y ahorita los arreglamos. Estoy haciendo los registros, profe, ahorita. Va. Sale, pues. Los espero, no hay prisa. Como quiera, hasta aquí le vamos a dejar, pero los espero por si tienen problemas. Anda, Yolis. No, ya quedó la requisa. Primero me lo van planeación, Ajá. que quedó para revisión, o ¿cómo se llama? Para que la validen. Ahí la validen. ¿Verdad? Y mañana ya le dije a Karen, ella me dijo que le pusiera con fecha de 27 de agosto, como si le elaborara ese 27, okay. Y porque dice que me va a entregar esta semana, que le pusiera fecha de recepción 7, con fecha de hoy. Y si ya para entregarte a más tardar el jueves o el viernes. Muy bien. Dice que pues entrega, pero pues ya. A ver, coméntenme, sobre todo si no les salió, para ayudarles a encontrar el error.
Fíjense aquí algo interesante que no había visto. Vean cómo aquí se corta el mensaje. ¿Checaron? No aparece el mensaje completo. Al menos no esta parte de acá. Se queda hasta como te ya. Hasta aquí. Lo cual no quiere decir que no se guardó completo. Simplemente que aquí en la salida que estamos mostrando no se está mostrando completo. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, aparte de esto, de habilitar encabezados y de habilitar el modo de columna, lo que podemos hacer es darle un ancho, especificar el ancho para las columnas. Si estoy mandando dos columnas o voy a mandar dos columnas, entonces aquí le puedo poner width para indicar que la primera columna sea de, a ver, 2, 4, 6, 7, 8, 9 caracteres. Y la siguiente sea de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30. Puedo ponerle 40 para que se muestre completo. Y a ver, lo volvemos a intentar. Y vean cómo ahora sí me lo muestra completo. ¿Ya vieron? Acá arriba no está completo. Y tampoco. Aquí ya le habilité el ancho. Ya le dije que me lo muestre. Me muestra 9 caracteres de la primera columna para que perfectamente se alcancen a ver estos de aquí. Y 40 en la segunda columna. Ya se alcanza a ver. Eso es como que para darle formato a la salida. Y también como pueden ver, pues aquí incluso hay todavía algunos espacios de sobra. 4 más. No, son 6 más. Profe, ¿Dónde? después de terminar los registros, ¿qué instrucción dio para demostrar solo el alias y el mensaje? Después de terminar los registros. Aquí así. Mira, primero lo mostramos así. Es la misma consulta. Si te das cuenta, esta es la misma que esta de aquí. Y es la misma que esta de aquí. Y es la misma que esta. La diferencia es que le fui habilitando cosas. Aquí lo mandé así normalito. Y me lo mandó aquí como que amontonado. Entonces lo primero que hice fue habilitar el modo columna. Y ya me lo mandó como que en columnas. Luego le habilité los encabezados. Y la volví a mandar. Y aquí está ya con encabezados. Y luego no, me di cuenta de esa parte de que te corta parte del mensaje. Entonces le habilité el ancho para cada columna. La volví a mandar. Y aquí está ya como quedó completo. Ya con todo eso habilitado, con encabezados, con el ancho de la columna y el modo columna. Pero la instrucción, esta de acá arriba, es la misma.
A ver, platíquenme si le salió o no le salió. Sí, profe. ¿Sí? No me falta el último. Ok. Profe, Ande. la instrucción que dio punto .quit 940. ¿Eso para qué es? Esta es para indicar que en la primera columna quieres 9 caracteres de ancho, que son estos, mira, son 3, 6, 9. Y este segundo numerito es el ancho de la segunda columna, que sería esta de mensaje. Te da un ancho de 40 caracteres. Es para que puedas mostrar todos los mensajes, sobre todo los largos, porque mira, este de aquí, fue lo que hizo. ajá, ese de aquí se cortaba, mira, pero ya cuando le das el ancho de 40 ya te lo muestra completo. Gracias. Bueno, chavos, entonces hasta aquí le dejamos, ahí va a quedar grabado en la sesión, igual para que puedan ver las consultas, que les repito, es la misma consulta, nada más que le fui habilitando diferentes cosas, y por eso ya tuvo esta salida, ya más limpia, más presentable, ¿no? Así. Pues para salir, les recuerdo que es con un punto quit. Salimos. Y pues ya si quieren apagar su máquina virtual de manera directa, aquí le podemos poner un sudo init 0. Sudo init 0. El darle enter, pum, se va a apagar de volada. Bueno, entonces nos estamos viendo el jueves. Igual conéctense a la hora, pero yo les aviso a ver si no andamos por aquí no estaban programando una reunión, pero igual en caso de que tenga reunión, pues me voy a conectar puntual para comentarles, pero si no, pues seguimos, ¿no? Con la clase. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Sí, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe.